la amalgama hispano-guaraní. Entonces, muchas gracias, querido profesor, por la oportunidad. El otro día estuve conversando con él, intercambiando un poco también este material que, como bien dijo, él le vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes. Porque en nuestra historia paraguaya hay una gran parte que nosotros hemos perdido. Incluso este material que yo le pasé al profesor es un material inédito porque se publicó en Buenos Aires. Ustedes saben que después de la revolución de 1947 hubo una gran división de la familia paraguaya, lamentablemente una guerra fratricida entre hermanos, terminó en una importante división. Es decir, hoy justamente se está recordando el 3 de febrero, la vuelta de la democracia, la caída de la dictadura, pero esa división se dio desde antes del ascenso de Alfredo Stroessner, incluso con la muerte de Estigarribia en 1940. Asumió el gobierno militar de Higinio Morínigo, que gobernó en lo que él llamó una democracia sin partidos, con una mano dura y sobre todo persiguiendo a todos los políticos de todos los colores. Le persiguió a los colorados, le persiguió a los liberales, le persiguió a los franquistas, le persiguió a todos. Finalmente incluso llegó al punto de disolver el Partido Liberal por decreto. En 1942 le retiró la personería política y eso propició el primer éxodo importante de paraguayos. Ustedes saben que tenemos casi 2 millones entre paraguayos y descendientes en Buenos Aires. Ellos no es que aparecieron de la noche a la mañana nomás ahí. Ellos fueron en algún momento exiliados por motivos políticos y muchos de ellos también por motivos económicos. ¿Quién de nosotros no tiene un pariente en Argentina? O un amigo, una amiga. Toditos nosotros tenemos. Toditos nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque esta revolución del 47 lamentablemente hizo esa división. Y para que ustedes se hagan una idea de lo grave que fue. De 1,5 millones de habitantes que tenía Paraguay entonces, 500,000 fueron al exilio. 1/3 de la población paraguaya. Es decir, es como si hoy unos 2,5 millones de paraguayos fuesen después de un conflicto interno. Así de grave fue eso. Entonces, muchos intelectuales paraguayos que fueron al exilio escribieron allá. Incluso el caso de J. Natalicio González, que fue presidente por el Partido Colorado. Posteriormente, cuando fue derrocado en el 48-49, él va a la Argentina y funda una editorial que se llama Editorial Guaraní. Y él publica este libro que se llama Hombres Iletrados de América, donde compila los artículos de Manuel Gondra, que fue adversario político, por decirlo así, de él, porque Gondra era del Partido Liberal, Natalicio González del Partido Colorado, pero sin embargo se tenían un gran respeto intelectual, algo que lamentablemente se ha perdido hoy en día. No solamente el respeto, sino también la intelectualidad. Es difícil hoy día encontrar políticos interesados en la cultura paraguaya, en la historia paraguaya, que nos puedan ofrecer un poco algo sobre nuestra rica historia y nuestro dulce idioma guaraní. Bueno, entonces, este material básicamente es un material académico, muy académico, porque Manuel Gondra estudia desde la profundidad al idioma guaraní. Le divide por partes en su morfología, su sintaxis, le clasifica siguiendo los estudios de grandes lingüistas como un idioma polisintético que tiene características propias, donde la palabra puede encerrar varias
en una sola, varios contenidos. Al final vamos a ver, ustedes saben, agua, tierra, sería un cerro, un montículo de arena o una serranía, viento. Entonces, ese tipo de estudios hace Manuel Gondra, pero todo esto, como vamos a ver, a raíz de una polémica que se genera con otro gran intelectual de entonces, era del Partido Colorado, que es Blas Garay. Pero vamos a ver un poco una semblanza de él. Manuel Gondra Pereira nació en Buenos Aires, hijo de padre argentino y madre paraguaya, pero hay unas versiones que dicen que nació en Ipané y otras que nació en el barco, incluso. Hay varias versiones sobre dónde nació, pero la versión más fuerte es la que dice que nació en Buenos Aires, justamente un 1 de enero de 1872. Fue una figura de gran importancia política en la historia del Paraguay, dejó su impronta tanto en la educación como en la política interna y en el campo de las relaciones exteriores, donde destacó por su gran preparación, consagrándose en la Conferencia Panamericana de Santiago de Chile en 1923. El año pasado se conmemoraron 100 años justamente de lo que se conoció como la Convención Gondra, que llevó su nombre y fue bautizada así por sus colegas que aprobaron por unanimidad la Convención Gondra. ¿Qué es lo que dice la Convención Gondra? Increíble y actual para nuestra disputa actual que tenemos con el Brasil en el tema interno. Decía Gondra que en una disputa entre dos países es imposible hacer que el débil sea fuerte. Un país débil lo podemos convertir en fuerte de la noche a la mañana. Lógicamente, el Paraguay frente al Brasil militarmente es inferior en armas, en economía, en población, en territorio. Nosotros no podemos igualarnos de la noche a la mañana para poder enfrentarnos eventualmente a Brasil. Entonces decía él, no pudiendo hacer que el débil sea fuerte, debemos obligar a que el fuerte sea siempre justo. Esa es la fórmula de Manuel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en una mesa negociadora? Exigirle al fuerte que sea justo. Y nosotros tenemos que exigir lo que nos corresponde. Eso es lo que ya dijo Manuel Gondra hace más de 100 años y se convirtió en una máxima del derecho internacional hasta hoy día. Hasta hoy día. Filólogo, lingüista, historiador y ensayista, integra la generación conocida como los novecentistas o la generación del 900. Prestigioso intelectual y maestro de juventudes, militó en el Partido Liberal y fue 2 veces presidente de la República del Paraguay. Fue profesor del Colegio Nacional, una figura muy reconocida y por eso se le conocía como el maestro de las juventudes. Su producción literaria: Gondra fue un gran intelectual, maestro de generaciones en el Colegio Nacional e investigador de temas históricos, filológicos y lingüísticos, destacando sus estudios sobre la prosa castellana, obteniendo fama universal por sus críticas a Rubén Darío. Él le hizo críticas a Rubén Darío, al poeta, y Rubén Darío se enteró de que había un paraguayo que le hacía críticas hacia los versos que escribía Rubén Darío, con quien luego mantuvo una prolongada amistad y lo llamaba mi admirado demoledor, porque otro sayo, Manuel Gondra otro sayo. Entonces, con la admiración que le tuvo Rubén Darío, finalmente le dice a Manuel Gondra mi admirado demoledor. Pero no se detuvo Gondra solamente en el estudio de la lengua castellana, sino que también ingresa a hacer un estudio profundo sobre la lengua paraguaya. Sin embargo, su producción escrita no fue prolífica, limitándose a artículos aparecidos en la revista del Instituto Paraguayo y en la prensa escrita. ¿Qué fue la revista del Instituto Paraguayo en ese entonces? Este es el Ateneo de la Lengua Guaraní. Hay un Ateneo paraguayo. Bueno, el Ateneo paraguayo es el continuador de lo que fue el Instituto Paraguayo.
Y el Instituto Paraguayo congregaba a los intelectuales más importantes del Paraguay entonces. El primer secretario, o uno de los primeros secretarios del Instituto Paraguayo fue el doctor Eusebio Ayala, quien también posteriormente sería presidente de la República del Paraguay, Cayo Iguazú, Arandú, presidente de la Victoria. Entonces, allí iban los más prestigiosos intelectuales a debatir sobre cuestiones históricas, políticas, de relaciones exteriores y también sobre cuestiones lingüísticas y demás. Ahí congregaban intelectuales de ambos partidos, porque en ese momento solo había dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Colorado. Entonces, en ese tren de cosas, uno de los más prestigiosos intelectuales de entonces, que era un joven, Blas Garay, quien había adquirido mucho prestigio después de ir a España a estudiar en los archivos de Sevilla, el Archivo General de Indias. Él pudo adentrarse sobre lo que fue la historia de las reducciones jesuíticas y sobre todo el problema de límites, porque Blas Garay tenía que escribir sobre los derechos paraguayos del Chaco. Entonces allí Blas Garay adquiere una gran popularidad, un gran prestigio, y escribe un libro de historia que hasta hoy día se cree que se llama Compendio de Historia del Paraguay. Ese libro que escribe y publica Blas Garay va a adquirir mucha preponderancia y va a ser el objeto de la crítica posteriormente de Gondra. Pero recordemos lo que dice Natalicio González en el prólogo de la obra Hombres Iletrados de América que él publica en Buenos Aires, que vimos en la imagen anterior. Dice justamente Manuel Gondra, Hombres Iletrados de América, prólogo de Natalicio González. Natalicio González fue presidente de la República del Paraguay por el Partido Colorado y él le dedica el prólogo, ya muerto Gondra, porque es un libro póstumo, es decir, se publica después de la muerte de Manuel. Y dice, las páginas de Gondra, las páginas en que Gondra ahonda el estudio del guaraní, de cuyo análisis extrae los elementos éticos que integran el alma del indio, son una pieza de antología. O sea, Natalicio González reconoce la profundidad del estudio que hace Manuel Gondra sobre la lengua guaraní. Y esto le salía así gratis, de balde a Gondra. Él no hacía mucho esfuerzo para poder sacar este análisis, porque su lengua materna era guaraní. Si bien su padre era argentino, su madre era paraguaya. ¿Y qué es la lengua materna? Uno de quien aprende la lengua de la madre. Y la madre, que era de Cuparné, de chico le habla en guaraní junto con sus primos y demás. Entonces él conoce, y cuando se vuelve ya más grande y estudioso, él profundiza el estudio de la lengua guaraní. Esta es una foto inédita, muy pocas veces habrán visto esta imagen de Blas Garay, jovencito. Esta foto es una foto de la época en que él publica su compendio, que es en el año 1896. Compendio elemental de historia del Paraguay por Blas Garay. Y entonces cuando este libro llega al Paraguay, lo que hace Gondra, como es un demoledor, ustedes saben, ya a Rubén Darío ya lo había trozado, entonces analiza Manuel Gondra el libro de Garay y encuentra una serie de equivocaciones, de errores que él analiza a lo largo de varios artículos que son publicados en el Instituto Paraguay. El primer capítulo del libro habla casi enteramente de una cuestión histórica, pero a partir del segundo capítulo y hasta el sexto, él se dedica exclusivamente a estudiar la cuestión de la lengua guaraní y los errores materiales que cometió Garay al interpretar el guaraní. Fíjense lo siguiente, dice los errores materiales de la historia, porque tú vas a escribir historia del Paraguay, vos tenés que saber profundamente la idiosincrasia del pueblo. Vos no
el elemento guaraní dentro de la historia paraguaya, ni tampoco puede tomarlo a la ligera. Tenés que analizar eso a profundidad para que tenga un valor agregado el estudio que vos haces. Porque de lo contrario vas a hacer una copia y pegue, ¿verdad? Un copy-paste directamente de lo que es lo que alguien escribió sin analizar. Y eso es lo que descubrió Gondra que hizo la cara. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente: el puerto más importante de los españoles después del despoblamiento de Buenos Aires en 1540 se tornó San Francisco del Brazá, en el litoral que hoy corresponde a frontera entre Santa Catarina y Paraná, cuando eso era territorio español gobernado desde Asunción. Por ejemplo, el tercer adelantado del Río de la Plata, Diego de Sanabria, que muere en el viaje y llega finalmente la esposa Mencia Calderón de Sanabria, que trae a las primeras mujeres españolas para casarse con los conquistadores aquí. Ellos llegan no por Buenos Aires, sino por San Francisco de Brazá. Y al llegar a San Francisco, ellos hacen toda la travesía terrestre por el mismo camino que había hecho Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, pasando por las cataratas del Iguazú y llegando posteriormente a Asunción. Una travesía realmente tremenda para la vida. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de 350, 400 años, de que pasó desde el descubrimiento o la conquista del Río de la Plata hasta que surge la polémica, varios de los escritores que habían copiado o transcrito, porque ustedes saben que antes no había imprenta, entonces ¿qué teníamos? Los documentos manuscritos. Entonces, cuando uno ve un documento manuscrito en el Archivo Nacional de Asunción, que es el más antiguo del Río de la Plata, el español no entiende la M larga. ¿Por qué va a haber una M y una B larga? El B, Batará. El MB no entiende el español. Entonces, el que tiene que transcribir, háganse la idea un rato de la época de la escuela cuando nos enseñaban la cursiva, la A, la M y la M de larga. Ellos creían que era una AL. Entonces, en vez de poner Brazá, así se escribía antes, así se escribía antes, no es un error, así está escrito hoy, pero así se escribía antes, porque antes no había una regla de guaraní, no se tenía que escribir, ¿verdad? Entonces ustedes van a encontrar mucho de esto que voy a mostrar. Entonces en Brazá, ellos escribían Albiazá, porque no entendían por qué la M de larga. Entonces los españoles al transcribir se equivocaban y ponían AL. Entonces, nosotros sabemos que Brazá significa barra o barranca del río. Por eso se llama pues San Francisco del Brazá, porque había una barranca y esa es una cuestión toponímica, un accidente geográfico que nos hace a nosotros determinar allí está tal lugar. ¿Qué otra toponimia tenemos en el Paraguay? Muchísimo. Caaguazú, Caacupé, Caazapá. Esas son toponimias. Lusú, de un lado la cordillera grande y del otro lado el chico. Entonces ellos diferenciaron dónde es la cordillera grande o la más chica. No, ahí. Entonces ellos, esa era la toponimia. Y entonces nosotros sabemos perfectamente que es Brazá, no es Albiazá. Y eso es lo que le critica a Gondra. Le dice, ¿cómo digo vos no vas a saber que es Brazá? Dice el poeta Albiazá. ¿Qué significa Albiazá? No significa nada eso. Autosazo. Y le dice, aparte no existe la M del guaraní antiguo. No existe.
Las posteriores, la aparición posterior de la L es una mala interpretación también de los que transcriben Lambaré, Churulú, de Hipólito. Entonces eso le objeta contra y le demuestra que comete un error. Le demuestra que comete un error en estos temas, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, fíjense, la MB confundida con AL, verbigracia, Alguapeí, Buyapeí, claro. No existe Alguapeí. Y eso uno se da cuenta cuando se repiten los errores, que es un error de transcripción. Alguapeí no es Buyapeí. Y como no se tenía todavía la regla de la Y, como ellos ponían la I con un doble acento arriba. Eso van a encontrar mucho en los libros antiguos que escriben guaraní, como les voy a mostrar en un rato. El tercer capítulo, que habla justamente de los nombres geográficos, ya les adelanté algo sobre la toponimia. Cuando habla de la revolución de los comuneros de 1719 y donde se quedó Reyes Balmaceda, uno de los comuneros, justamente dice Blas Garay pone que se quedó en Tobatí. ¿Por qué se quedó en Tobatí si no estaba en la ruta? Si dice que viene de las misiones, que después pasa por Carapeguá, Paraguarí, ¿dónde entra Tobatí aquí? No tiene nada que ver. Entonces averigua Gondra y se da cuenta de que estaba por donde tenía que pasar. Estaba hoy Roque González, ¿verdad? Que hasta hoy día la gente no te dice Roque González. Muevo Tabapú, te dice la gente, ¿verdad? Así te dice. ¿De dónde son Tabapú? Así te dice, no te dice Roque González, uno que otro te dice Roque González, ¿verdad? Y muchos nombres guaraní nosotros hemos perdido. Félix Pérez Cardoso anteriormente era aquí en Cuenca. El caso también de Coronel Bogado, anteriormente era acá en Cuenca. Y muchos otros lugares que hemos perdido la toponimia guaraní, que era así exacta. Exacto, decía exactamente el escolar que pueda identificar. Y dice Gondra, le tuviste que haber leído nomás a Garay, a Cosano, a Odiver, a Anglés y Hortari. Ellos dicen claramente que Reyes Balmaceda pasó por Tabapú, no por Tobatí. Eso es para mencionar lo de la toponimia. Después habla Gondra del idioma guaraní y su capacidad expresiva. Gondra refuta a Garay en su afirmación que dice que estos Garay, los guaraníes no tenían palabras para expresar ideas abstractas. Y eso le molestó mucho a Gondra, porque es prácticamente decir que los indios eran animales, eran como que no podían tener capacidad expresiva. Se molestó y le dedicó todo un capítulo a Blas Garay sobre ese tema, diciéndole, claro que tienen el caso del agradecimiento por Agüillebete, así escribe en la grafía antigua, y él dice, para aclarar cómo suena la I, fíjense cómo que llegó, dice, la I con el sonido con que se dice agua, para que se sepa que es Agüille. Hispanismo antiguo, estimar. Él dice también Gondra, se dejó nomás utilizar Agüille durante aquel tiempo y se reemplazó por estimar. Claro, que se utiliza todavía, pero en ese tiempo se reemplazó, ¿verdad? O por ejemplo, ¿cómo se dice hoy en guaraní? Pero ¿cómo se dice vulgarmente? Este día. Pues este día te dice, ¿verdad? Este día te dice. Cuando vos te vas a decir, no te dice que. O este día te dice. Y sí, o sea, por eso yo quiero también hacer, no sé de qué escuela serán ustedes del tema guaraní, pero yo tengo una posición académica sobre la cuestión y que el guaraní, como no es un idioma escrito,
él tiene que cambiar naturalmente con el tiempo y tiene que aceptar la fonética y las incorporaciones que tiene de otros idiomas, principalmente el castellano, que es el que le brindó una gran cantidad de vocabulario. Vaca, cabará, ovechá, mesá. Tenemos muchísimo hispanismo, porque de lo contrario, si nosotros vamos a inventar, podemos inventar, pero ¿qué otros idiomas han incorporado también palabras de otros idiomas? Muchísimo. Yo le voy a dar un ejemplo, el japonés. En el japonés no había una palabra para decir McDonald's. ¿Cómo vas a decir McDonald's? Y ellos cambian y ponen Makutonaro. Así se dice McDonald's en japonés. Makutonaro. Es como McDonald's, pero suena como ellos dicen. Que es lo mismo que nosotros hacemos con Ovechá. Vito, Calo. Se suena como el guaraní. Y en el caso japonés hace lo mismo. ¿Cómo se dice helado japonés? No, yo no tenía helado. Y el helado en inglés, ¿cómo se dice? Ice cream. ¿Y cómo se dice en japonés? Ice primo. Ice primo. Eso es lo que les estoy diciendo de siempre, ¿verdad? Y acá está lo más simpático que espero que no crean que le estoy tomando el pelo, porque la verdad es que pueden buscar y googlear. Television en inglés. Television. Televisión. ¿Cómo se dice en japonés? Ya buscamos en Televi. Televi. Le estoy diciendo en serio. Televisión en japonés se dice televi. 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 Sí, porque son palabras que realmente no son japonesas originalmente, sino que son incorporaciones, ¿verdad? Y en el castellano la misma cosa. Andar, ¿cómo voy en la campaña que va a preguntar la gente por su celular? Celular, te dice. Celular, te dice. ¿Cómo le va a llamar de otra forma? El celular es celular. Señora. Hola. Antes que nada, mis saludos para todos y al senador también. Técnico en el Pinay Programa año muy ya muy ya ni el público como Maisha ha mujer a un niño que más pero por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní me apoya el mismo que está pegado. Carlos Pizarroa y por ajá de Miguel y en Guaraní le pupe a muelle castellano de la capital es a muelle ayer Hakatu oye que sale monte jamua pe en Guaraní le pupuri ani ya baraja que sacan jamua y chape jara Guaraní al hablante guaraní, ¿verdad? Tanto así que nosotros los educadores, por ejemplo, fue para nosotros, especialmente los especialistas en guaraní, fue para nosotros los términos que se han creado en el MEC, por ejemplo, ¿verdad? Texto, jaoñe moila, tecu, que XJ, amo último película musani, paitamo todo guaraní castellano. Peba peruana, oretro que se apora y peba. Anagatu, va ella lo que se apora y pora, llama que ella ni guaraní me, japeña ni guaraní o por el cope copu anete. Tiene su estructura lingüística, usted ya habló de la estructura, de ciertas diferencias de lo que era antes, ¿verdad? Los tradicionalistas, cómo escribían. Y bueno, entonces nosotros respetamos y queremos que se respete eso. Y más los términos que ya están. No se quiera cambiar. ¿Para qué si ya se estuvo acostumbrando moñera, que
se concuerdan lo que es un texto, ¿verdad? Entonces, moñera, texto, jaoreu, mía, de yapurano, pero de yapuray, Roí, que guaraní, ñaneñe guaraní, donde te sabe peores que copure, jaaberi, oí, peñaneñe guaraní, de pegoí, aberi, partículas, ¿verdad? Usted habló de una palabra polisintética, que la lengua guaraní es aglutinantes, y bueno, esa manera también podemos ir creando términos, y estoy totalmente de acuerdo de que se vayan viendo los términos porque es una necesidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Ya dijo todo la profesora. Hay términos que se pueden perfectamente adaptar al guaraní. Voy a dar un ejemplo que ni siquiera es de origen castellano. Albóndiga es de origen árabe. Todas las palabras en castellano que empiezan con AL, almohada, alfalfa, albóndiga, etcétera, son de origen árabe, porque ustedes saben que España estuvo ocupada por los árabes durante prácticamente 600, 700 años, ¿verdad? Entonces, albóndiga nosotros decimos socoatuá y terminó el problema, porque hay una palabra exacta para decir eso y ya está, no hay discusión. ¿Para qué vamos a decir albóndiga si podemos decir socoatuá? Entonces, eso por ejemplo está súper claro, ¿verdad? Y a veces nosotros incluso pensamos que el socoatuá es nuestro, hasta que nos acordamos que antes no había carne de vaca, porque no había vaca, ¿verdad? Así lo es, ¿verdad? Y en inglés existe que se llama meatball, la albóndiga, meatball, que bola de carne significa meatball, sopa. Arroyo, por ejemplo. Arroyo también es un término. ¿Cuál? Arroyo. Arroyo, sí. Y se cree que sería arroyo. Claro, no, total. Nosotros tenemos que mantener el guaraní donde se puede mantener y donde no adaptar. Por ejemplo, el postre que todo el mundo le gusta, que es conserva, que es una conserva. O si no, el desayuno te dicen, se van a almorzar, ¿verdad? Ese viene de almuerzo. No es guaraní, pero ya es tanto tiempo que utilizamos que ya quedó como eso. O el aporte. ¿Porte? ¿Qué porte? Espíritu. Pero porte quedó. Vos te vas a hablar en Venezuela cómo está tu porte y no te van a entender lo que te está diciendo. En México, o la palabra argel, ese parece guaraní, ¿verdad? Pero argel es de origen español, árabe, y no se usa en ningún otro país más que en Paraguay y en algunas partes del interior argentino. El argel viene del argal, que era el caballo arisco que tenía de las 4 patas, una pata pintada de otro color. Papel y argel. Entonces de ahí viene eso, ¿verdad? De ahí viene el argel que viene de argal. Pero vos le decís argel en España, le decís que es de Argelia. Entonces, vimos el tema de este hispanismo antiguo. En el 5º capítulo dice que el guaraní y la idea clara. Yo les digo que esto van a tener ustedes bien extenso y se van a deleitar leyendo ¿verdad, profesor? Y ¿cómo explica esa? Eso es la carátula. ¿Me podría explicar a qué se refiere cuando dice que el guaraní no es una lengua escrita? Bueno, ¿a qué me refiero? Me refiero a que las civilizaciones en todo el mundo desarrollaron en algunos lugares la escritura. Por ejemplo, en la Mesopotamia, que es donde surgió la escritura entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió la escritura cuneiforme, que eran unas tablillas de arcilla, y se dice cuneiforme porque tenía la forma de la uña, y con eso ellos escribían y se quedaba escrito. Posteriormente se utilizaba la piedra. ¿Por qué Moisés tiene los 10 mandamientos en una tabla? Porque se utilizaba ahí para dejar registro. Y los que adelantan con la escritura son los egipcios que utilizan el papiro, que es el antecedente del papel. Papiro, papel, ¿verdad? Papiro. Entonces, ellos mantienen una lengua escrita, ¿verdad? Con los jeroglíficos. Y posteriormente, en Grecia,
surge el alfabeto griego o cirílico, y en Roma surge el alfabeto romano o latino, que es el que nosotros utilizamos, porque el castellano es una lengua romántica, ¿verdad? Es decir, deriva de Roma, o latina, porque deriva del Lacio, de la zona del Lacio, ¿verdad? Entonces, el castellano utiliza el alfabeto guaraní, el alfabeto latino. El guaraní no tenía escritura. Cuando llegan los españoles, los guaraníes no tenían nada escrito. ¿Se entiende? O sea, ellos eran una lengua oral, era una lengua que de hecho, la forma de vivir misma de los guaraníes, ustedes saben que eran pueblos seminómadas. Yo les voy a mostrar aquí un mapa donde van a ver hacia dónde vinieron los guaraníes, ¿verdad? Es decir, los guaraníes se establecían en una parte, hacían la técnica del rosado, es decir, quemaban para poder cultivar posteriormente, pero después cuando la tierra quedaba infértil, ellos se mudaban a otro lugar donde había mejor caza, pesca, o podían volver a cultivar. Entonces ellos no dejaron por escrito, tampoco llegaron a la era de los metales, como si llegaron los incas, los mayas, los aztecas, que dejaron otro tipo de registros ya arqueológicos. Entonces, ¿qué es lo que hace el primero de los rescatistas de la lengua guaraní en tierra española? Es el padre Montoya. El padre Montoya, que escribe el catecismo guaraní y otras cosas, él lo que hace es escuchar el guaraní y escribe. ¿Pero qué alfabeto usa? El latino. El latino. Todo esto es alfabeto latino. Y como está escrito en guaraní, también alfabeto latino. Entonces, a eso me refiero, profesora, cuando digo que los guaraníes no era una lengua escrita. ¿Sí? Ahora, le digo que para cuando vinieron los españoles, de otros investigadores, mucho más fácil era decir de repente que no tenía escritura y no investigar la realidad. Aquí en el Ateneo vinieron unos cuantos investigadores que hablaban de guaraní, eran los máximos investigadores. Hice la pregunta y me dicen, hasta esa parte no investigamos nosotros. ¿Qué pasa? También aquí existen cerros, piedras, donde están marcados. Ahora, ¿quién lo hizo? No se sabe si eran los vikingos, los guaraní, pero aquí mismo vinieron unos cuantos estudiantes de la IPU que nos traen unas fotos donde sacaron fotos de los cerros y donde los pueblos originarios dibujaban la naturaleza, donde ellos expresaban sus palabras, ¿verdad? Pero más fácil era que los españoles que digan que el guaraní no tiene grafía. Entonces empezaron a enseñar el guaraní a través de las letras que ellos utilizaban. ¿A qué quiero llegar, señor? Más fácil decir eso que empezar a investigar realmente las letras del guaraní. Ahora, hoy día, ¿cómo enseñamos nosotros el guaraní a través de aquellas letras? Sería usar lo que hay, ¿verdad? Pero y seguimos diciendo, yo solamente, personalmente, no estoy de acuerdo que no tenga grafía, puesto que se dejó nada más de investigar aquello. Porque en los álbumes que nos trajeron están, por ejemplo, el sol, que los pueblos originarios utilizaban con varios rayos, otros más rayos cortitos, la luna. Entonces, poniendo eso, decían una palabra, por ejemplo. Ahora, ¿dónde vas a investigar todo eso? ¿Cómo es difícil? Senador, hay una cuestión puntual, se refiere a las inscripciones Rúnicas. pero básicamente lo que usted dice se ajusta a la autoridad, porque a partir de la presencia de los misioneros se empezó a escribir. Entonces, eso no quiere decir que no haya existido algún tipo de intento. Así mismo. Es lo que dice la profesora. Si ustedes buscan en YouTube, profe, van
van a encontrar que yo hice un video hace unos 20 años con las inscripciones del Cerro Acuá, que queda allá. En YouTube van a encontrar, pongan Cerro Acuá, una callama y van a encontrar. Yo explico ahí todo el tema, ¿verdad? O sea, ¿a qué nosotros nos referimos cuando decimos que no hay escritura o que no había escritura? ¿A que no fue algo generalizado ni que haya sido utilizado como forma de transmisión constante, ¿verdad? Eso no hay, ¿verdad? Por ahí hubo de forma aislada o incipiente, incluso ustedes saben que en la Patagonia hay también algunos gráficos sobre pueblos antiguos que dejaban, ¿verdad?, sus pinturas rupestres y demás, ¿verdad? Y eso es visitado, ¿verdad? Pero para que hablemos de un idioma escrito, tiene que haber una lógica con un alfabeto y que tenga reglas, ¿verdad?, que se siguen ya para enseñar. Solamente a eso, ¿verdad? Solamente a eso me refería, ¿verdad? Bueno, volvemos acá para ir liquidando. El guaraní y las ideas abstractas. También dice Lacaray en su compendio que A era solamente estómago. De hecho, así es como generalmente uno entendía que entonces Gondra le dice, Gondra demuestra la evolución de la lengua guaraní en 350 años y la influencia absorbente, otras vigorosas, incluyendo las acepciones del corazón y vientre, siguiendo las anotaciones del padre Chomé y Lieber, quien propone una nueva denominación para la lengua polisintética. A, P más A, que es el síncope de Ari. Ari, lo que está sobre los pies o sobre las piernas. Entonces puede ser estómago, puede ser vientre, puede ser corazón. Ari. Arore. Entrante. Y aquí está el mapa que les he mencionado. Y dice Gondra, esto publiqué en estos días, justamente en la red social Twitter, tan universal es el guaraní que domina ambos mares, el del sur por todo Brasil y siguiendo el Perú, con los dos más grandiosos ríos que conoce el orbe por el mundo, ¿verdad? El del Plata o Paraná con su boca en Buenos Aires y el gran Marañón o Amazonas que se conoce como Paranaguazú. Paranaguazú es el Amazonas y el Paraná es el nuestro. Y toda esa zona pintada de lila es la zona de influencia de la lengua guaraní. Incluso ustedes saben que hay algunas teorías, como la de el finado amigo y profesor Carlos Villagra Marzal, quien hablaba de que la palabra Caribe es también de origen guaraní, Caraíbe, y barbacoa, barbacoa. Entonces hay varias teorías en relación a la extensión del guaraní. Y esta es una conclusión muy interesante también a la que llega Manuel Gondra sobre el tupí y el guaraní. La mayoría de nosotros hemos leído en nuestra infancia la leyenda que habían dos hermanos, tupí y guaraní, uno se va hacia Brasil, otro se va hacia acá. Historia. Son el mismo idioma. ¿Qué es lo que pasa? Como vimos al inicio, cuando dijimos que la transcripción del manuscrito cambiaba, en vez de poner M larga a AL, por desconocimiento de los españoles de la existencia de la MB. ¿Cómo escriben los portugueses el guaraní y cómo escriben los españoles el guaraní? Por ejemplo, Che, nosotros escribimos CHE. ¿Cómo escriben ellos Che? XE. ¿Verdad? Entonces, así es como se va cambiando y después dicen, no, si acá se escribe así y allá se escribe, no había escritura. Entonces, el tema de cómo suena
cómo posteriormente varía. Y esta es la conclusión a la que llega Gondra, naturaleza y estructura del idioma guaraní. Les recuerdo que esto ustedes van a tener in extenso que va a pasar el profesor Galeano. Se van a deleitar con lo que quiero. El guaraní y el tupí, que en Brasil se conoce como lingua geral, eran o son un mismo idioma. Lo comprueba el estudio comparativo de ambos y la tradición histórica de la gente que los habla y de los historiadores, lingüistas y americanistas que han tratado de la primitiva población en estas comarcas: Maurí, Ibaratí, Brindon, Baraña, Cavalcanti, Mitre y mucho antes el mismo Monzón. Refuerza la idea del guaraní como lengua polisintética, para que veamos cómo se va construyendo la lengua. Bueno, yo me quedo a la disposición de ustedes si tienen alguna pregunta. Le agradezco al profesor y a cada uno de ustedes por su atención. Grabamos esto y vamos a publicar también a través de YouTube, le vamos a acercar a ustedes para que tengan